Buenas noches, Maca, Rosemary, Jessica. Comenzamos en punto 19:35, ¿de acuerdo? Para comenzar ya la... Hola, Linda Gris, buenas noches. Para explicar ya con quienes estén, comenzar la clase, porque hoy día tenemos 1 horita y media para dar todas las indicaciones. Entonces, en 5 minutos nos vemos.
Bueno, buenas noches a los que se han incorporado, Lee, Edward, Norma, Erika, Lucero, Cecitar, y bueno, por ahí sí me estoy, Erika. Bueno, buenas noches. Lamentablemente a las 8 no vamos a poder hacer parada para el simulacro, porque si no se nos va la hora de clase. Pero bueno, en cualquier caso, identificar los puntos en caso de emergencia y tener la mochila de emergencia es importante. ¿Ya tienen sus mochilas de emergencia? Sí, profesora. Ok, perfecto. Buenas noches, Lee. Muy bien, entonces, como tenemos ahora poquito tiempo y tenemos más de un tema que abordar, bueno, un tema en realidad, mañana la dinámica, hoy día vamos a explicar la teoría, la dinámica de la clase es mañana tenemos una persona que fue la persona que estaba invitada el día que hubo el inconveniente con la sesión. Y bueno, me ha dicho que puede estar mañana, pese a que ya estamos un poquito fuera de tema, igual le he dicho que lo comente porque es importante igual que ustedes tengan esta perspectiva. A partir de lo que él comente en la clase, ¿no? De lo que ustedes puedan oír, porque igual lo va a hacer presencial, pero le vamos a hacer un meet. Entonces, a raíz de lo que él comente, ustedes hacen, bueno, no, a partir de lo que él comente, ustedes hacen un resumen y luego este resumen lo suben a la actividad virtual, ¿de acuerdo? Lo suben como actividad virtual y esto sí va a ser individual. Un pequeño resumen acerca del resumen o análisis crítico, bueno, en realidad más que un resumen será un análisis crítico para la actividad virtual 2, ¿de acuerdo? Y ese link ya lo he colgado, así es que van a tener hasta el domingo para resolver. Asimismo, esta semana ya tenemos el examen parcial, ¿de acuerdo? Hasta el momento nos faltarían 3 notas, el examen parcial, consolidado 2 y examen final, ¿de acuerdo? El consolidado, el examen parcial lo voy a explicar mañana, que va a ser un poco en base a la teoría que vamos a ver hoy y en base a la información del consolidado 1. Ok, el consolidado 1, ustedes han revisado alguna información acerca del IDH, de las regiones que ustedes han elegido, ¿no? Y ya tienen alguna información. Eso también va a servir como material para el trabajo de mañana y que les voy a explicar mañana como examen parcial. Y ese trabajo va a servir como material para poder trabajar un programa. No lo vamos a poner en... no lo vamos a aplicar, simplemente va a ser, digamos, el diseño, ¿no? El diseño del programa, en donde lo vamos a avanzar para el consolidado 2 y presentar para el examen final, ¿ok? Pero de momento vamos a ir avanzando con el trabajo, con el examen parcial. Bueno, entonces, comentarles, ¿sí? Hoy día básicamente el tema que nos toca, de acuerdo al sílabus, ya luego comentaremos a lo largo de la clase, iremos haciendo exposiciones para que me vayan comentando un poco el consolidado. Ahora, durante esta semana, me toca revisar el consolidado y a partir de ese consolidado también ir haciendo las calificaciones y el feedback correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, el tema que nos trae ahora, como parte de la unidad 2, ¿sí? Es básicamente la prevención primaria, pero como parte de la prevención primaria están los niveles de atención, ¿ok? Los niveles de atención en salud, es decir, los niveles que se clasifican en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención y en el tercer nivel de atención. Antes de continuar con la explicación de la clase del tema del día de hoy, ¿tienen alguna pregunta en referencia al examen parcial o en referencia a la actividad virtual 2? Sí, adelante, Maca. Profesora, solo una aclaración de no sé si me estoy confundiendo. En el aula virtual para la actividad virtual 2 indica análisis grupal, pero nos acaba de indicar un análisis individual.
Análisis, puse análisis grupal, ¿no? No me acuerdo. Fue en la actividad virtual 2, ¿verdad? Del caso. Ajá. Sí, puse grupal, pero como va a ser realmente un trabajo bastante sencillo y de resumen personal, podría ser también personal, a no ser que signifique mucho trabajo. ¿Ustedes qué prefieren, que sea grupal o personal o individual? Grupal, profesora. Ok. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Es verdad lo que dice Maca. Yo puse grupal y ahora lo comento individual. Vamos a tener la exposición al día de mañana, ¿de acuerdo? Vamos a esperar la exposición al día de mañana. Y si representa cierta complejidad la exposición que va a comentar, si representa un tema complicado de entender, lo vamos a hacer grupal. Pero si es que es un tema sencillo, que más o menos, porque él es bastante explicativo en la exposición que va a dar, no creo que haya ningún inconveniente. Entonces, si es que es un tema sencillo y, digamos, de fácil comprensión, lo hacemos individual, ¿ok? Como realmente no van a hacer el trabajo, sino hasta mañana, yo creo que no hay problema. Mañana lo decidimos y si es necesario, lo cambiamos a grupal o individual, ¿ok? Entonces, gracias, Maca. De momento eso, mañana lo definimos luego de la exposición que haya. Va a ser de 7:30 hasta las 8:15. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, sí, Maca. Sí, profesora. Maca. Entonces, en el parcial, ¿sí me escucha? Sí, ¿no? Sí, ¿Me sí te escucha? escucho, sí te escucho. Ah, ya. Sí, sí. Entonces, en el parcial nos vamos a basar en uno de las regiones que hemos analizado o en las dos regiones, porque para hacer el análisis tuvimos que escoger dos regiones para hacer Sí, el sí. análisis Ustedes comparativo. pueden elegir. No, es solamente una. Es solamente una. Una. Ustedes pueden elegir, sí, pueden elegir alguna de las dos regiones que han analizado dentro del IDH. Pueden elegir alguna otra que no sea esa, pero yo recomendaría que sea la misma del IDH, dado que ya tienen información al respecto, ¿no? Esa es mi recomendación. Pero ustedes elijan una, porque el trabajo que hay que hacer va a ser, digamos, respecto a todo lo que... permítame un minutito, por favor, un minuto. Ya, perdón. Sí, va a ser solamente una región, porque todo el análisis que hay que hacer es análisis de indicadores de pobreza, de tasa de empleo, desempleo, los programas que se han llevado. Entonces, solamente es una región. Yo propongo esa, la que han trabajado, porque ya tienen información previa, pero ustedes pueden decidir elegir también otra. ¿De acuerdo? Y gracias, Maca, por la aclaración, por las preguntas. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar la clase? Ok, muy bien. Entonces, comenzamos entonces, como les comentaba, continuamos la clase. La clase de ahora, según digamos, el sílabus, es la prevención, la atención primaria en salud, ¿de acuerdo? Y dentro de la atención primaria en salud, nos habla como primer tema de los niveles de atención. Los niveles de atención son una forma de organizar, ¿sí?, los recursos en los 3 niveles de atención, que es el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Básicamente, la diferencia está en la complejidad y el abordaje que se le da a la atención, ¿de acuerdo? Al número de tareas o a la problemática o al grado de complejidad que pueda, digamos, atender cada nivel.
Entendemos que el nivel 1, que básicamente son los centros de salud, las postas médicas, y el nivel 2, que son los hospitales, ¿ok? Que no son, digamos, los hospitales generales, tendrían que atender a una gran masa poblacional, que básicamente es el 95% de la población. Y se entiende que, digamos, desde la teoría, solamente al nivel 3 tendría que llegar solamente el 5% de la población. ¿A qué le llamamos nivel 3? Pues ahora básicamente son las unidades de alta especialidad. Ahora, dentro de los niveles de atención tenemos el primer nivel de atención, ¿no es cierto? Dentro de esta escala hemos visto que es la base de la pirámide. ¿Qué atiende la base de la pirámide? La base de la pirámide básicamente es el primer nivel de atención, ¿de acuerdo? Que es el más cercano. Se entiende que cuando una persona tiene alguna dolencia, ¿no? Que no significa que en un primer momento le ponga en riesgo, digamos, la salud como un accidente, ¿no? Lo primero que tendría que hacerse es ser derivado a su centro de atención o el centro médico de salud más cercano, ¿no? Su posta médica o su centro de salud, por lo cual es la puerta de entrada, digamos, al sistema de salud, ¿no? Y aborda en términos de promoción y prevención de la enfermedad. ¿Ok? Recuperación y rehabilitación también, es decir, si una persona ha tenido una cirugía, por ejemplo, y esta cirugía ha sido de alta complejidad, que la puede haber atendido en un segundo o tercer nivel de atención, podría llegar ya al primer nivel de atención en salud para un proceso ya, digamos, de estabilidad que vendría a ser pues su rehabilitación, ¿no es cierto? Pero tendría que ser o se caracteriza por ser el primer contacto, es el primer contacto del sistema de salud con la población, ¿no es cierto? Entonces, es un abordaje más de prevención y de promoción y es ahí donde se deberían de resolver aproximadamente el 85% de los procedimientos prevalentes, ¿no? Entonces, básicamente tendría que ser de acceso de toda la población. Entonces, ¿qué se atiende en este primer nivel de atención? En este primer nivel de atención, ¿no? Se atienden, pues, digamos, la estructura de un primer nivel de atención son los policlínicos, los centros de salud, etcétera, los consultorios, ¿no? Esto de acuerdo a la estructura de salud que también tenga cada país. Entonces, aquí básicamente los que están son los médicos familiares y comunitarios. Los médicos familiares y comunitarios tienen un enfoque, digamos, más global de lo que es el enfoque biopsicosocial, ¿no? Ya abordan la enfermedad desde un diagnóstico que incluye no solamente la persona, el aspecto biológico, sino también el contexto familiar, social en el que se desarrolla. Pediatras también, ginecólogos y médicos generales. Además de eso, también aquí podemos encontrar psicólogos que están orientados también a, digamos, los trabajos más de prevención y promoción. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se atendería en este primer nivel de salud. Además, también desde un enfoque preventivo es en los centros de salud que, como sabemos, ¿no? Hay los programas de vacunación, ¿no? Los programas de vacunación, como en este caso, por ejemplo, que es digamos, un comunicado que saqué de la página web en donde se estaba promocionando la atención y la vacuna por el cambio estacional de la influenza, ¿no? Con algunas personas con comorbilidades o de mayor riesgo y desde este centro, desde este primer nivel de atención se estaba atendiendo, ¿no? Desde la premisa de la prevención se estaba atendiendo a estas poblaciones que tienen mayor riesgo. Entonces, el estatus del primer nivel de atención, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estamos dentro, digamos, de lo que yo he podido ir sacando información, ¿no? Tenemos, pues, entre el MINSA, los gobiernos regionales, cuentan con aproximadamente, ¿no? 8.148 establecimientos a nivel nacional, ¿no? Pero 1.639 son centros de salud y 6.509 son postas de salud. Acá también depende del grado de complejidad que cada una de ellas tenga, de acuerdo a la población que también se tenga, ¿no? En ciudades, en pueblos más alejados, pues tienen postas, luego centros de salud, pero se espera que tengan todos los equipos y profesionales capacitados, por lo menos, para poder tratar las dolencias desde ese enfoque preventivo, ¿no?
Entonces, dice acá que constituyen, representan la atención primaria de salud, bueno, el primer nivel de atención, perdón, primer nivel de atención en salud constituye el 98,505 de todos los establecimientos de salud. Aquí, en esto se sitúa también el primer nivel de atención en salud, que son los centros de salud comunitarios, ¿no? Los centros de salud comunitarios, ya sabemos, los hemos ido analizando a lo largo de las clases también, que existen distribuidos a lo largo de todo el país, ¿no? Y en coordinación que se hacen con las municipalidades desde el ministerio, funcionan los centros médicos de salud comunitaria. El problema es que todavía presentan ciertas carencias por la cantidad de población que se atiende y por un número limitado de centros de salud mental comunitaria, con lo cual quizá ya no termina cumpliendo una labor preventiva del todo, ¿no? Por una cuestión de optimización de recursos también. Ahora, en este primer nivel de atención en salud, ¿qué se aborda? Se aborda la planificación familiar, bueno, los temas de salud mental desde un enfoque preventivo, se hace el control del niño sano, ¿no? El Plan Nacional de Fortalecimiento también, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, la atención de la prevención del COVID, ¿no? Desde un enfoque preventivo. Ahora, eso con respecto al primer nivel de atención, ¿no? El segundo nivel de atención, básicamente, sería este de aquí, ¿no es cierto? Que dentro de la pirámide tenemos el primer nivel de atención, que son los centros de salud, y el nivel 2, que serían los centros de especialidades, que ya vendrían a ser los hospitales, ¿no es cierto? Los hospitales que básicamente tienen una oferta mayor, ¿no? Ya es un hospital en donde tiene muchas más especialidades, ¿no? Como medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general, etcétera. Y básicamente se va subiendo, digamos, ¿no? Una persona llega al primer nivel de atención en la teoría, luego pasa por el segundo nivel de atención y luego llegaría al tercer nivel de atención en caso requiera una atención más especializada, porque si no, directamente podría quedarse en el primer nivel de atención o en el segundo nivel de atención, ¿no es cierto? Y acá básicamente se podría resolver una gran cantidad de problemas de salud en la población, en este segundo nivel de atención, ¿ok? Entonces, aquí hablamos pues de los hospitales que nosotros en general conocemos, ¿no? Donde hay una mayor especialización, incluso también acá en el segundo nivel de atención también podemos encontrar pues pediatría, medicina interna, incluso también está la emergencia de los hospitales, ¿no? Las áreas de cuidados intensivos también, pero que por ejemplo, hay, digamos, ciertas enfermedades o ciertos niveles, ciertas dolencias que ya no se cubren aquí, ¿no? Que ya necesitan igual un grado mayor. Ahora, el tercer nivel de atención ya tiene que ver con una atención mucho más especializada, ¿no es cierto? Es decir, ya aquí realmente tendría que llegar básicamente el 5% de la población, ¿no es cierto? Aquellos que necesitan una atención mucho más especializada, como por ejemplo, hablamos pues del Centro Nacional de Quemados, hablamos de neoplásicas, ¿no? Del INCOR, etcétera, ¿no? Donde ya hay son centros especializados con mucha investigación al respecto, que están muy direccionados ya a ofrecer, digamos, todos los servicios en base a esto. Entonces, acá tenemos unos ejemplos, ¿no? También, por ejemplo, en cuanto a los niveles de atención, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Incluso aquí, dentro de estos ejemplos, ¿no? Podemos observar, ¿no? Que tenemos las categorías, por ejemplo, en el primer nivel, incluso, ¿no? Tenemos los puestos de salud, los centros de salud, etcétera. Y dentro de los hospitales también tenemos el hospital 1, 2, 3, el primer nivel. Dentro del nivel 1 tenemos el 1, 2, 1, ¿no es cierto? Y, perdón, el 1 y el 2. Segundo nivel de atención, 1 y 2. Por ejemplo, hay hospitales, ¿no? Como el Hospital Barton, que se encuentra ubicado en el Callao, por ejemplo, que tiene la mayoría de especialidades,
¿no? Pero, por ejemplo, hay especialidades con las que no cuenta. Incluso también tiene centro de diálisis, pero hay algunas especialidades con las que no cuentan, que son derivadas al Sabogal. Y el Sabogal ya sería un hospital 2-2 y el Barton sería un 2-1. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el número de especialidades que hay, pero son hospitales, digamos, con una atención más general, ¿no? Entonces, los institutos especializados ya tendrían que ser los que comentamos, pues, ¿no? El Rebagliati también, por ejemplo, tiene incluso de grandes quemados, y esto podría ser un 3-1, ¿no? Pero los de más alta complejidad ya serían los institutos especializados. ¿Cuáles son los institutos especializados? Pues ya sabemos, ¿no? Las que son el INCOR, los que son los de los grandes quemados, incluso el Noguchi también en temas de salud mental. Entonces, acá yo les pongo algunos ejemplos, ¿no? De los niveles de atención que hay, con Caetano, el Herminio Valdizán, etcétera, ¿no? El INCOR, por ejemplo, es un nivel 3-2, el Loaiza, bueno, el Rebagliati, ¿no es cierto? Que ya son hospitales con un nivel mayor. ¿Ok? Ahora, aquí esto es dentro de la teoría, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual, por lo que vamos entendiendo, si digamos un sistema de salud óptimo, tendría que atender, ¿no? Al 95% de la población en un nivel 1 y en un nivel 2, con lo cual ya no habría, digamos, esta saturación en los hospitales, ¿no es cierto? Porque se entiende de que un ciudadano que tiene dolor de cabeza, por ejemplo, va a su centro de salud, hay una serie de chequeos, revisiones que le hace el médico de familia o el médico internista o el médico ginecólogo, ¿no? Y si es que lo amerita, le pasa al nivel 2. Si no, simplemente se queda en un proceso, pues, preventivo del nivel 1, ¿no es cierto? Y así. Entonces, claro, nosotros esto dentro del análisis teórico sabemos que es así. Pero en la realidad vemos una tuburización, que son las que vemos en el día a día, ¿no? De hospitales, el Hospital del Niño, inclusive el Hospital del Niño es un de nivel 3, ¿no es cierto? Ahora, también sabemos que hay congestión, y eso lo sabemos en nuestro sistema de salud, que hay congestión normalmente en el nivel 2, ¿no? Entonces, en el nivel 2 o en el nivel 3. Entonces, dentro de la base de la pirámide, realmente la mayor cantidad de atenciones se deberían de digamos, de cubrir en el nivel 1 de atención, ¿no es cierto? Entonces, ante esto, digamos, surge la pregunta, ¿no? Que yo les hago ahora, porque ya, no sé, con los que hemos ido analizando también, la pregunta es, desde la experiencia que ustedes tienen, ¿no? ¿Cómo están los centros de atención de salud o el primer nivel de atención en su distrito, en Lima o en el Perú, de acuerdo a su experiencia? ¿Cómo es que ven los centros, las postas médicas, los centros de salud primaria, los centros médicos de salud comunitario? ¿Cómo es que lo ven, digamos, desde el análisis que ustedes han podido hacer, desde su propia experiencia, ¿no? Y también eso tendría que estar relacionado a que si esto no funciona, posiblemente también venga a dar una saturación en el segundo o tercer nivel de atención también, ¿no? Porque hay una cuestión también de desconfianza. Entonces, quiero escucharlos, por favor, si alguien tiene algún comentario que hacer al respecto. Ok, entonces vamos a hacer una cosa para que compartan un poquito. Sí, Eduardo, adelante. Sí, profesora, buenas noches. Exactamente con referente a los centros médicos que están cerca de mi localidad, bueno, mi experiencia es, bueno, lamento decir, pero es mi experiencia negativa. Mi madre murió por un virus extrahospitalario en el Hospital Negreiros y mi padre de la misma forma en el Hospital Sabogal del Callao, porque justamente por la saturación que tenía este hospital. Si yo en ese momento hubiera tenido los medios, lo hubiera llevado a mis padres, hubiera llevado a una clínica, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, puedo decir que fuimos víctimas del sistema. Y prácticamente son malos recuerdos lo que tengo, como las personas estaban saturadas en los pasadizos, el personal médico hacía lo que humanamente podía, ¿no? Acomodándolos, poniéndolos, llevando las camillas de un lado a otro,
las camas, o sea, imagino que varios de mis compañeros deben trabajar en centros médicos y deben saber exactamente cuál es el nivel que se tiene en el Perú, pero yo como afectado prácticamente en esto, pues tengo una mala experiencia con esto, una experiencia negativa, podría decirlo, ¿no? Gracias. Claro, Edward, qué pena, lo sentimos mucho. Es una, un- una historia, ¿no? Bastante dura, bastante difícil, lo sentimos de verdad mucho. Y sí, pues es verdad lo que dices, ¿no? Al final, dentro de nuestro sistema de salud, la saturación que se da en los hospitales, ¿no? Posiblemente muchas de esas dolencias se podían haber tratado en un centro de atención primaria, de manera que se queden las personas que realmente lo necesitan, ¿no? En este segundo nivel de atención, que posiblemente podían haber sido tus padres, y de esa forma, pues, dar digamos, una mayor calidad de atención, ¿no es cierto? Eso creo que es absolutamente clave, porque al final, si es que hay una saturación en uno, va afectando de alguna forma, es una optimización de recursos también, ¿no? Perdonen un momentito, tuve que ponerle audio porque justo estaban entrando. Bueno, entonces, absolutamente tiene que ver con eso, con la optimización de recursos también, como nos cuenta Edward, aquello que se hace mal, de alguna forma repercute también, ¿no? Si es que se tiene un buen primer nivel de atención, posiblemente se podría poner un foco más importante en este segundo nivel de atención y poder atender a la gente que realmente necesita por su grado de complejidad, ¿no? Entonces, gracias, Eduard, te agradezco mucho el comentario, y lo que comenta también es cierto, ¿no? A veces ya hemos perdido de alguna forma digamos, la confianza o la fe en nuestro sistema de salud, y empezamos pues a pensar que los niveles, digamos, el sistema de salud privado es al final el que va a solucionar, ¿no? Y dentro del derecho a la salud también es cierto que se plantea que todos, cada uno de nosotros como ciudadanos, tendríamos que tener derecho a la posibilidad de ser atendidos sin que eso nos lleve a la posibilidad de ser afectados económicamente, o que nos lleve a la precariedad económica, como por ejemplo hacernos de una deuda para poder pagar pues una cirugía, pero lamentablemente eso se da. Gracias, Edward. ¿Alguno de ustedes, no sé si por ahí alguno de ustedes trabaja en alguna posta médica o ha tenido alguna experiencia en este tipo, ¿no? Y dentro de ese análisis también, ¿no? Dentro de este primer nivel de atención, cómo es que ha podido analizar sus experiencias. Si quiere, también lo puede escribir en el chat para poder comentarlo, ¿no? Sí, Lucero. Buenas noches, profesora, compañeros, buenas noches. Sí, en base a lo que mencioné exactamente sobre las postas médicas, bueno, yo vivo en una localidad de San Juan del Lurigancho y cerca al barrio, ¿no? Donde vivo, hay centros comunitarios, pues entre ellos está la posta médica, cerca de la comisaría. El beneficio es que hay varios lugares cercanos, ¿no? El más cercano es la posta, ¿no? Pero el detalle, yo que vivo aquí desde que nací, la perspectiva que tengo de la posta médica es negativa, se podría decir, ¿no? De por sí ha habido mucho avance desde hace unos años atrás, pero en lo que se coincide hasta ahora es que no hay creo yo, ¿no? Según mi perspectiva de lo que he podido observar, es que no hay una organización adecuada. Y esto me parece que es más por el cambio reiterativo de las personas que están ahí, pues, ¿no? Que atienden en ese lugar, ¿no? No sé si mis compañeros tengan presente ello, pero por ejemplo aquí para que te puedan atender en en la posta médica, tienes que hacer tu cola de madrugada, ¿no? Y es para diferentes, ¿no? Y bueno, incluso no hay tantos,
tanta atención, ¿no? Y hay un número limitado de pacientes que se pueden atender también, ¿no? Y si no llegas al cupo, entonces, bueno, por gusto hiciste tu cola, como se dice, ¿no? Y tienes que regresar al día siguiente. Eso es nada más para entrar. Ahora, cuando ingresas en lo que es medicina general, normalmente siempre es la misma medicación, ¿no? Siempre se repite la misma medicación y bueno, por eso a veces algunas personas prefieren atenderse en una particular, ¿no? Pero aquí la mayoría tampoco es que tenga las posibilidades para hacerlo, pues, ¿no? Y por eso es que hay bastante demanda dentro de la posta médica, pues, ¿no? Sin embargo, ¿no? De todas maneras, muchos de aquellos que atienden ahí son muy pacientes, ¿no? Y la atención en sí en el consultorio, yo que tengo la experiencia, es buena, solamente que como comentó también el compañero, a veces no se abastece, pues, ¿no? Y bueno, esa es la experiencia que puedo comentarle, profesora. Muchas gracias, Lucero. Sí, efectivamente, te agradezco mucho los comentarios y los aportes, porque has comentado algunos temas importantísimos, ¿no? Uno de ellos es la saturación. Tenemos una población en San Juan del Lurigancho. ¿De cuánto es tu población, Lucero? ¿Más o menos tienes una idea de la población que tiene San Juan del Lurigancho? Vamos a ver. Exactamente, o un aproximado, no, pero sí es A ver, bastante, ¿no? vamos a Y ver. mi localidad es Bayobar. Ujú. Mira, vamos a ver, por ejemplo, lo voy a buscar aquí. La población de San Juan del Lurigancho, ¿no? Vamos a ver, porque es claro, es 1.225.092 personas, ¿no? En el año 2022. Entonces, un momentito, por favor. Mil disculpas, sino que mi perrita está acá que me estaba mordiendo. Bueno, efectivamente, Lucero, lo que tú comentas, imagínense, es 1 millón de personas prácticamente para cuántos centros. Si más o menos hemos sacado un cálculo de que en general en el Perú existen 8.148 establecimientos, en todo el Perú, imaginamos que aproximadamente pues en San Juan del Lurigancho tendrían que haber unos 2, 3, ¿no? En todo San Juan del Lurigancho para poder atender casi 1 millón de personas, ¿no es cierto? Entendemos que además al atenderse en el centro de atención, del primer nivel de atención, se atiende pues toda la población, se atiende desde un bebé hasta un anciano, ¿no es cierto? Porque también en el primer nivel de atención se atiende geriatría también, ¿no? Entonces, la población prácticamente hace, pues, la cantidad es desproporcional, con lo cual hay una cuestión de saturación. Entonces, imagínense ustedes, si es que la saturación es alta en el primer nivel de atención, ¿no? La gente ya no va a atenderse en el primer nivel de atención. Lo que tú has dicho es correcto, Lucero. Si finalmente no puedes atenderte ahí, te vas a una privada y si no tienes dinero a la privada, probablemente te vayas a un hospital. Ahora, lo otro que también has comentado, ¿no? Y es que la atención en el consultorio es buena, pero hay una cuestión también de organización. ¿Por qué? Porque por ahí que te daban pues una doble receta o la receta no era la correcta, entonces también hay casos, ¿no? En donde, digamos, el local o el lugar no está óptimamente implementado. Y al no estar óptimamente implementado, también es cierto que caemos en el desabastecimiento, ¿no? En la desconfianza que podamos tener. Y entonces, ¿qué hacemos? Terminamos yéndonos a los hospitales, ¿no? Lo que debería de ser un buen nivel de atención
primaria en salud, lo que tendríamos que, porque ya sabe que básicamente el primer nivel de atención en salud también trabaja sobre la prevención, sobre la promoción de la salud principalmente y sobre la rehabilitación y el tratamiento a nivel de rehabilitación. Entonces, si es que la confianza se pierde ahí, termina yéndose a los hospitales, con lo cual las personas que deberían de estar en los hospitales, ¿no es cierto?, ya terminan de alguna forma siendo directamente afectados, ¿no? Entonces hay un proceso también que desde hace algún tiempo ya se viene intentando mejorar, que es este primer nivel de atención en salud en base a la atención primaria de salud. Entonces les voy a poner yo por acá un videíto para que ustedes también lo vean ahora y en base a eso nos juntamos un minutito. En base a eso nos juntamos un minutito y hacemos una reunión de grupo, ¿sí? Porque el Perú necesita tener personas sanas y para el bien del desarrollo del capital humano. Con personas sanas, el Perú puede mejorar su productividad laboral, puede tener familias. Chicos, ¿ahí me escucha? Perdón, ¿escuchan el video? Sí, Perfecto. Sí, profesora. Mucho más sanas también. Puede tener bienestar en educación, bienestar social y para el bien. Porque el Perú necesita tener personas sanas y para el bien del desarrollo del capital humano. Con personas sanas, el Perú puede mejorar su productividad laboral, puede tener familias mucho más sanas también, puede tener bienestar en educación, bienestar social en general, y con eso definitivamente llegar a un mejor desarrollo como nación. Todo poblador, desde aquel que trabaja en la sierra, en la selva, el agricultor, el minero, debería tener acceso a un centro de salud básico muy bien equipado y con profesionales, con el equipo profesional básico. Esto ocasionaría que los hospitales se descongestionen, porque las personas van a los hospitales porque no encuentran la atención en la zona donde pertenecen. Y también hay un tema incluso hasta de confianza, ¿no? Siempre se ve que el hospital es grande, tiene tantos equipos, tiene tantos profesionales, ahí me van a atender mejor. Pero si esta atención, considerando la infraestructura, el equipo de profesionales, que esté muy bien capacitado con médicos, enfermeras de familia, va a generar mucho más confianza de esa persona que acude a este puesto y centro. Eso implicaría que se quedaría en ese primer nivel de atención y descongestionaríamos los hospitales. Sumado a ello, en estos primeros establecimientos de salud se trabajaría en promoción y prevención del daño. Entonces, el poblador que acude a estas zonas podría detectar su problema de salud. Primero podría prevenirlo y suponiendo que ya se genere un daño, lo detectaría en las primeras fases en que se genera la enfermedad. Por lo tanto, la intervención que requiera podría ser más manejable, más económica y más controlable para la misma familia. En promedio, el gasto público por persona es de $58. Gasto público. Gasto público y privado asciende a poco más de $600 por persona. Vayamos a países en donde el bienestar o la salud está mejor. Japón. El gasto público más o menos está en poco más de $80, de 58 que tenemos nosotros. Y su esperanza de vida está por los 83 años. En el caso nuestro está en 72 años. Eso implica que tiene una persona viva y sana para seguir produciendo al país y a su familia 10 años más. Obviamente la inversión allí es incomparable.
Y en el caso del el gasto público y privado, habíamos mencionado que es $616. En el caso de Suiza, por ejemplo, está en $6.000. Y en el caso de Chile está en $1.600. O sea, no llegamos ni siquiera a la mitad de Chile. Y más bien Chile tiene la mitad de la población nuestra. Y es precisamente porque probablemente estos países tienen una visión diferente de la condición de salud de la población. Porque estamos pensando más que en un Estado benefactor, en un Estado emprendedor, en aquel que mira a su población, claro, no solamente porque es mi deber cuidar la salud, sino que si yo cuido la salud, mi país crece, mi país desarrolla, voy a tener mejor bienestar. Ujú. Bueno, a ver, coméntenos algún punto de vista, básicamente lo respecto al gasto público relacionado a la inversión, a la prevención y además, ¿no?, a la visión de tener a una persona sana que genera, por lo tanto, más productividad, menos coste de atención en salud, ¿no? Y por lo tanto, pues una mejor calidad de vida el tiempo en el que esté, ¿no? Imagínense, por ejemplo, hablando de Japón y hablando también de un país de la región que es Chile también, ¿no? Entonces, según lo que han podido oír, quisiera conocer sus opiniones respecto a la importancia de el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud y que todos, ¿no?, todos los pobladores a nivel de la región podrían tener o deberían de tener acceso a un centro capacitado, con profesional capacitado y con todo digamos, el implemento. Ahora, la pregunta es, de acuerdo a lo que nosotros vemos, eso es lo que se debería de ver, ¿no? Entonces, hay dos cosas que quiero que comentemos en los siguientes minutos y es cuál es la razón por la que no es así, ¿no es cierto? Dentro de un análisis, ¿por qué no es así? Y lo otro es básicamente los puntos importantes que han podido ver en el video y que quieren comentar, ¿no? Entonces, Nelly, si nos podías comentar, por favor, tus aportaciones con respecto a lo que hemos visto. Sí, Miss. Bueno, desde mi perspectiva me pareció interesante saber cómo es que, a diferencia, ¿no?, de nuestro país, en otras partes, incluso de Latinoamérica o otros países de otros continentes, se da un enfoque diferente a, digamos, a una buena distribución, ¿no?, de los servicios, bueno, de la inversión para servicios básicos, ¿no? Pero con una visión más amplia, ¿no? Cuando los que lideran los sistemas o lideran un país buscan realmente el bienestar de la persona o de las familias, realmente se van a enfocar en priorizar la calidad de salud que reciben, ¿no? Y es cierto, ¿no? Por cada persona o por cada familia hay una inversión que se da y el gobierno tiene, digamos, los medios para poder apoyar a esa familia o a esa persona. Lamentablemente en nuestro país hay un gran sistema de corrupción que antes de pensar en beneficiar a la población y mejorar la calidad, ¿no?, para una mayor trascendencia de vida, de calidad de vida, pues lamentablemente aquí no se da, ¿no? Pero me llama la atención saber cómo es que cuando se ve con una visión diferente el tema de salud, pues lógicamente las personas gozan de mayor productividad, de mayor confianza, de mayor, digamos, felicidad, ¿no? De cierta manera. Entonces, es básicamente, Miss, lo que, bueno, igual las cifras, ¿no?, que podemos ver de cómo se está distribuyendo el tema en otros lugares y cómo se da en nuestro país. Un aporte pequeño, Miss, en referente al tema anterior de la pregunta anterior, por ejemplo, yo vivo en el Callao y lamentablemente el nivel 1, ¿no?, digamos, de mi localidad tiene muchas precariedades, ¿no? Incluso es muy conocido que para ser atendido en salud tienes que literalmente o llorar o, no sé, ya como que hacerte el moribundo para que puedas recibir atención, ¿no? Y lamentablemente uno aporta, ¿no?, de su pago mensual o se le descuenta de su pago mensual para que realmente
tengas la confianza de que el Estado te va a poder dar aquello que tú también estás cumpliendo, ¿no? Pero lamentablemente no. Entonces, eso sería mi comentario. Muchas gracias, Nelly. Efectivamente, acá hay una visión desde del bienestar, ¿no es cierto? Del bienestar que pasa por una serie de factores y por una cuestión también de gestión. Y un punto importante que has comentado también es, digamos, la corrupción que tiene que ver con esto también de los procesos que llevan más a un beneficio más individual que colectivo. Ahora, lo que dices es cierto, este enfoque preventivo, ¿no? Este enfoque en el que se comentaba también en el video, ese enfoque en el que se analiza la salud desde este primer nivel de atención, desde la prevención, es decir, cómo yo puedo trabajar en la enfermedad antes de que aparezca, ¿no es cierto? Antes de que se desarrolle la enfermedad. Y si es que ha aparecido, poder trabajarla en este primer contacto, en este diagnóstico oportuno, también es clave. Pero, como tú bien dices, Nelly, hay una cuestión también de voluntad, ¿no es cierto? De voluntad que también es importante. Linda Gris, ¿algún comentario que te haya parecido interesante, algo con lo que quieras complementar la participación de Nelly? Linda Gris. No está. Bueno, ya luego le preguntamos a Linda Gris. Por ahí que tiene problemas con la señal. Aprovechando y dando pie a esto que comentábamos, ¿no? Con respecto al, bueno, y hacerles pues una pausa, un paréntesis, como lo comentaba al inicio, el simulacro de sismo se ha llevado a las 8 de la noche. No hemos podido hacer el simulacro porque la clase era muy cortita. Sin embargo, recomendar que a nivel preventivo, ¿no es cierto?, el uso de la mochila de emergencia y saber exactamente cuáles son las zonas seguras en el domicilio es, digamos, clave en caso de emergencia, sobre todo si alguno de ustedes, pues, tiene personal vulnerable que toma alguna pastilla, sí que es importante que pueda estar, pues, digamos, preparado, ¿no? También ya se ha mencionado en las redes, ¿no? O en la televisión, en los medios de televisión, acerca de las zonas, ¿no? Que podrían estar más expuestas también a temas de tanto sismos como tsunamis y demás, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, así no lo hayamos podido hacer hoy día, pero bueno, de todas maneras sí que tener en cuenta eso. Hablando también y haciendo el hincapié con lo que nos trae dentro de este proceso del primer nivel de atención, que es la prevención, ¿no es cierto? Entonces, la prevención, según lo definió la OMS, ¿no? Son aquellas medidas destinadas, dice, no solo, como comentábamos, a prevenir la aparición de la enfermedad, sino que el poder detectarla en sus primeras fases, y el poder detectarla en sus primeras fases también da la posibilidad de atenuar las consecuencias, y se atenúan las consecuencias, ¿no? Digamos, reducimos el impacto que se puede dar dentro de la enfermedad crónica, ¿no es cierto? Dentro de la enfermedad crónica larga que puede llevarnos incluso hasta la pérdida de la vida o de la salud o de la autonomía personal, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque preventivo también aborda eso desde una prevención primaria y de una prevención secundaria, ¿no? La prevención primaria antes de que aparezca la enfermedad y en la secundaria cuando ya apareció y poder abordarlo en las primeras fases de la enfermedad. Y si es que aparece, como comentábamos, pues disminuir los efectos, ¿no es cierto? Ahora, tenemos la promoción, esto es la prevención, digamos, de la salud, ¿no? Como por ejemplo, hablamos pues de lo más clásico, ¿no? Que ya lo hemos comentado también seguramente en clase, no sé, en algún curso, la aparición de la diabetes, ¿no? Ya sabemos y tenemos bien identificados cuáles son los factores en general de la aparición de la diabetes, ¿no? Entonces, el llevar una
una alimentación saludable, un estilo de vida, digamos, controlado, el hacer ejercicios, tener unos hábitos saludables que están asociados también al comportamiento, ¿no? Al comportamiento que vimos la clase pasada, hicimos una exposición también al respecto, que la salud también está, digamos, está relacionada con el comportamiento dentro de los hábitos, digamos, saludables y la conciencia o la inconsciencia que podamos tener al respecto. Y bueno, hay estudios que tienen que ver también con la personalidad y algunos otros factores, ¿no? Pero si es que trabajamos en temas de prevención dentro de la salud y el comportamiento y toda la difusión, sensibilización, se puede bajar la estadística, digamos, de las personas que enferman de diabetes. Y si es que ya se presenta en un primer nivel, digamos, la enfermedad se podría tratar. Ahora, sí que es verdad, ¿no?, que para poder fortalecer esto hay un trabajo grande que hacer, que es fortalecer nuestro primer nivel de atención en salud, ¿no es cierto? Y habría que ir analizando, como nos decía Nelly, cuál es digamos, cuál es lo principal, ¿no? Para el sistema de salud hay una serie de complejidades también, ¿no? Sabemos que una de las razones también, porque al hablar en su caso estamos hablando de Lima, por ejemplo, ¿no? Pero si nos vamos a regiones, nos vamos a provincias, también sabemos que hay una cuestión ya aún mayor, que es de desabastecimiento, no solo de equipos, de espacios, no solamente de que están saturados, sino que además no hay los profesionales especializados en esto. Ahora nos preguntamos por qué no hay médicos, por qué no hay enfermeras, por qué no hay personal de salud que va. ¿Por qué? Porque esto se suele informar en las capitales, ¿no? En las capitales de región, en las capitales de departamento. Y por cuestiones, digamos, de beneficio personal, terminan quedándose en las mismas regiones y ya no viajan a los centros más alejados, a no ser en el proceso inicial de Serum, ¿no es cierto? Pero en el Serum, obviamente, pues les dura un año y luego se van porque también hay una cuestión de condiciones salariales y económicas por las que ellos deciden emigrar a una capital porque les da la posibilidad de trabajar como personal de salud. Ya saben ustedes que los que trabajan como personal de salud suelen trabajar pues en un hospital, en una clínica, en una posta médica, etcétera. Trabajan en 2 o 3 lugares porque el horario se los permite y además porque pueden de esa forma cubrir sus necesidades económicas de una manera más holgada, ¿no? Con lo cual también la jornada de trabajo, que son 150 horas mensuales, les permite también esto, pero eso en una provincia no lo encuentras. Entonces hay un proceso también complejo que tiene que ver con carencia de profesionales, carencia de equipos, visión también al respecto, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que ir analizando también y que como parte del examen parcial el día de mañana se los voy a comentar, ¿no? Se los voy a solicitar. Entonces, esto tiene que ver también, ¿no?, con lo que comentábamos de la prevención y de la promoción. Ahora, cuando hablamos ya de promoción de la salud, no son solamente las medidas orientadas hacia esto, sino que ya la promoción tiene que ver con una decisión y un proceso político social, global, que abarca decisiones dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, ¿no? O sea, es decir, ya no estamos hablando, al hablar de promoción de la salud, ya no solamente estamos hablando de prevención solamente en los centros médicos o en los centros de salud, ya abarca, ¿no?, desde esta perspectiva biopsicosocial que tanto hemos visto, también abarca una serie de factores económicos, ambientales, sociales, ¿no es cierto? Y en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Ya nosotros cuando hemos revisado también los determinantes sociales de la salud, hemos visto también que hay enfermedades, ¿no? Hay una relación entre la enfermedad mental y, digamos, los niveles socioeconómicos, ¿no?, que pueden ser tanto de ida como de vuelta, ¿no? Entonces hay una serie de impactos que también se van viendo tanto en la salud mental como en la salud pública. Entonces, con lo cual la promoción ya no solamente, ¿no?, es lo relacionado a los centros de salud, sino que tiene que ver con un conjunto de factores, ¿no? Entonces, en base a esto,
se forja, digamos, otro concepto, ya vamos un poco hilando conceptos. La atención primaria de salud viene a ser dentro del triángulo, ¿no? Los primeros, el primer centro, la primera cara que muestra el sistema de salud al ciudadano para poder trabajar las medidas de prevención, para poder evitar la enfermedad y controlarla en caso aparezca. También trabaja la promoción, ya la promoción es un proceso más complejo a nivel político, que tiene que ver también con el fortalecimiento de nuestro primer nivel de atención y con otros factores, ¿no? Es como una decisión gubernamental y de fortalecer nuestra atención primaria de salud. Ahora, ¿qué es la atención primaria de salud? Como vamos viendo, todo esto se enfoca dentro de una gran visión que se tiene, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos, pues, una cosa es trabajar con la enfermedad en la curación y otra cosa es trabajar en la prevención, ¿no es cierto? Es como ser el bombero, ¿no? Que intento apagar cuando ya el fuego está carcomiendo todo, o cuando yo comienzo a trabajar en políticas para que el fuego no suceda, o si sucede, poder abordarlo cuando inicia. Obviamente va a generar menos daño y más va a ser, pues, optimización de recursos, ¿no es cierto? Entonces, la atención primaria de salud es un enfoque que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de bienestar. Ya Nelly lo comentaba, ¿no? El mayor nivel de bienestar. Al final, todas las acciones que un país busca son para sus ciudadanos, para mantener su territorio, pero sus ciudadanos también dentro de un nivel aceptable de salud y bienestar, ¿no? Dentro de una distribución equitativa, ¿no? Para poder cubrir las necesidades de la gente a lo largo del proceso de promoción, prevención de las enfermedades, el tratamiento, la rehabilitación, ¿no es cierto? Dentro de un entorno cotidiano. Entonces, la atención primaria de salud tiene que ver con algunos puntos claves, ¿no? Que es incluir a toda la sociedad, garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar, ¿no? De acuerdo a cubrir a la mayor cantidad de necesidades de la gente dentro del proceso de prevención y promoción y rehabilitación de la enfermedad, ¿no es cierto?, dentro del entorno cotidiano de las personas. Eso vendría a ser la atención primaria de salud, ¿ok? Ahora, la atención primaria de salud, ¿no?, nos dice que comprende 3 componentes interrelacionados y que son sinérgicos, ¿no? De todas maneras, por ahí ya cuando analicemos los otros puntos vamos a ir viendo que hay, digamos, algunos otros dentro de la estrategia que también propone la PAO, ¿no? Pero básicamente y vamos viendo que ya la atención primaria de salud no solo son los centros de salud, ¿no? Tiene que ver con un establecimiento de un diálogo con personas, familias, comunidades, el empoderamiento de la misma comunidad, ¿no? Que tiene que ver también, como lo hemos visto, con la salud y el comportamiento, ¿no? Pero también tiene que ver con la salud y el comportamiento, pero también vamos entendiendo, por ejemplo, en el video que vimos, no sé si recuerdan, acerca de, entran las postas, las postas están aquí justo. Aquí están, Edward, están aquí, están en el primer nivel de atención aquí, pero son una categoría aún más básica, ¿no? Acá, puestos de salud o postas médicas, ¿no? Que están justo en el primer nivel de atención dentro. Lo que pasa es que dependiendo del número de la población, por ejemplo, en Chavín de Huántar, que es una población muy pequeña, pues no existe un centro de salud, existe una posta médica, ¿no? Lo mismo en ciertos, pero este es el primer nivel de atención. Pero tendría que estar preparado para poder abordar, digamos, lo básico, ¿no? Entonces, ahora sí que es importante entender que no solamente las postas y los centros médicos forman parte, ¿no?, de todo esto, sino que también hay una serie de acontecimientos. Hemos visto, por ejemplo, en el video de la enfermedad, ¿no?, que estábamos viendo el video de la enfermedad, que la enfermedad está relacionada también con factores socioeconómicos, ¿no? También hay una cuestión también de responsabilidad, porque la enfermedad tiene que ver también con una cuestión particular, pero también tiene que ver con la comunidad misma, ¿no es cierto?, con el empoderamiento de la misma comunidad
para buscar su propia salud y la autoasistencia y la autoeficiencia. Entonces ya hay algunas variables adicionales que están relacionadas, ¿no? Dice acciones y políticas multisectoriales en el ámbito de los determinantes de la salud más extendidos y de carácter general. Por ejemplo, cuando hablamos de la enfermedad en sí misma, como el dengue, ¿no? Hay una serie de variables que afectan, es decir, en la enfermedad como el dengue no solo está relacionado el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Porque al final el Ministerio de Salud aborda la enfermedad como tal, pero hay una serie de factores socioeconómicos que también están relacionados, ambientales que también están relacionados, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ambiente que tenga mayor contaminación va a tener mayor propensión de tener estos vectores que luego generan la enfermedad, con lo cual hay una regulación del medio ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente para controlar esto. Lo mismo en una sociedad o en un espacio, en un barrio más precario, que sus niveles de pobreza y de desempleo sean más altos, también habrá una mayor propensión a ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Que obviamente a su vez terminan estigmatizando a esa población con respecto a lo que significa la enfermedad, ¿no? Entonces, también hay una cuestión aquí que la enfermedad como enfermedad es un proceso, digamos, bastante complejo. La enfermedad a sí misma, todas estas variables generan la enfermedad, pero a su vez esta enfermedad genera un estigma que termina manteniéndose en este nivel, ¿no es cierto?, en este nivel, en esta escala, ¿no? Y ya también hemos ido hablando de lo que es la enfermedad y la normalidad o no normalidad también dentro de un trastorno o una enfermedad mental, ¿no? Entonces, esto es un proceso que va siendo, digamos, más grande, pero también aquí en una enfermedad como el dengue, por ejemplo, interfieren una serie de actores, ¿no es cierto? Incluso también las municipalidades, etcétera, ¿no es cierto? Incluso por ejemplo, ¿no? Hablamos de los cementerios, por ejemplo, que los cementerios donde tradicionalmente se coloca, pues la gente coloca espacios, ¿no? Y los cementerios ya ahora, por ejemplo, ciertos cementerios hay que, digamos, son más controlados, que cuestan más, ya tendrán normativas más rígidas, pero algunos cementerios que tengan, digamos, unas condiciones más precarias, se quedará el agua ahí, el agua traerá los zancudos, ¿no? Por lo tanto, la propensión será más alta, por lo tanto, también ya entran ahí a participar no solamente el Ministro de Salud, sino que todas las entidades relacionadas a lo que puede producir esta enfermedad y esta precariedad asociada también incluso al desempleo, a la pérdida, al conocimiento, incluso, como comentábamos también, al tema de educación. Entonces, vamos entendiendo que la prevención y la promoción tiene una serie de aristas también, ¿no? Y los servicios de salud coordinados, que es lo que ya hemos visto, ¿no? Como hemos visto, ya los centros de salud, o sea, si es que se fortalece el primer nivel de atención, que son las postas médicas, los centros de salud, etcétera, se fortalece desde ese enfoque preventivo, promocional, ¿no? Ya hay un enfoque más de salud. Ya no es un enfoque de enfermedad, ya no es tratar la enfermedad como lo hacemos ahora en los hospitales, ¿no? Ya yo espero enfermarme para terminar en un hospital, sino que puedo trabajarlo desde la prevención. Y sí que es verdad que a raíz de la pandemia, de alguna forma, este enfoque ha podido cambiar un poquito, ¿no? Entonces, dicho esto, hay una estrategia que propone, digamos, la PAO respecto a la estrategia y el plan de acción, ¿no? En el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible. No vamos a recordar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible que están hasta el 2030, ¿no? Que son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, etcétera, en donde todas las acciones que se tienen se orientan, digamos, a cumplir, estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, espérenme un minutito, por favor. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no? La Asociación Panamericana de la Salud
plantea 4 líneas estratégicas de acción, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con todo este proceso que ya nosotros hemos visto, ¿no? 1 es el fortalecimiento de entornos saludables. 2 es la participación y empoderamiento de la comunidad. 3, la gobernanza y la acción intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud. Ya nosotros hemos leído cuáles son los determinantes sociales de la salud y además de eso hemos analizado un poco cuáles ahora, que no solamente la salud es una cuestión del Ministerio de Salud, sino que es todo un proceso interrelacionado. Y otro punto, que es fortalecer los sistemas de salud. Entonces nos vamos dando cuenta, chicos y chicas, que la salud, ¿no? El sistema de salud no es solamente el centro médico, no es el hospital ni solo el centro médico, sino hay una serie de procesos asociados que están relacionados más con un primer nivel de atención. Ahora, si vamos a mirar un poco y a disgregar cómo es que de alguna forma se desarrolla, está, por ejemplo, fortalecer los entornos saludables, que es una de las primeras estrategias. Entonces, aquí la promoción de la salud nos dice fomenta cambios en el entorno para generar la salud y bienestar, ¿no? En lugares o contextos en donde las personas participan en las actividades diarias, ¿no? Donde los factores sociales, económicos, ambientales y organizacionales y personales interactúan, ¿no es cierto? Que tiene que ver con las escuelas, las universidades, las viviendas, los lugares de trabajo, porque al final el proceso de fortalecer entornos saludables que prevengan, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Ya sean mentales o las enfermedades de salud pública, están asociados también a todos los espacios donde las personas se desarrollan, participan dentro de las actividades diarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, a raíz de esto es que se da la ley de salud mental. Por ejemplo, la ley de salud mental, que bueno, quedó igual un poco en papel, pero la ley de salud mental abarcaba todo desde los, digamos, desde los centros de trabajo, abarcaba los centros de salud, abarcaba también los centros educativos, los entornos educativos que iban desde el nivel de formación más básica, como es incluso la digamos, el kinder, el jardín, hasta la educación universitaria, ¿no? De todas las carreras y con énfasis en las carreras de salud, ¿no? Entonces, también tiene que ver con fortalecer los entornos saludables en todos los aspectos posibles, ¿no? En todos los entornos en los que como seres humanos nos desarrollamos. Ahora, otro es la participación y el empoderamiento de la comunidad, ¿no? Ahora, también es cierto que este es un proceso porque entender la salud solamente desde el tratar la enfermedad, ¿no? O el tratar la salud del que en realidad el gobierno solamente es responsable de mi salud, es un enfoque un tanto reduccionista y un enfoque básico, ¿no? Porque al final también es cierto que ya hemos visto dentro de la salud y el comportamiento, el individuo también es responsable de su propia salud, pero también hemos visto que la comunidad en sí misma, dentro de los abordajes que hemos visto como determinantes sociales, también la comunidad forma parte de este proceso, de este rol activo, ¿no es cierto? Entonces, para eso se trabaja en red, se refuerzan los papeles de las comunidades, etcétera. Y además se promueve la salud, ¿no es cierto? Empoderando a las personas y a las comunidades, ¿no? Para tomar las decisiones que afecten en su vida, porque al final todas las decisiones que se pueden tomar en una comunidad acerca de lo bueno y lo malo para ellos, al final de alguna forma tienen que también surgir de ellos mismos, ¿no? Porque lo que puede surgir de ti misma es lo que al final de alguna forma va a ser tomada de mejor manera y tiene mayor probabilidad, ¿no? Ya lo estábamos comentando con Edward la vez pasada que tuvimos, estos diálogos interculturales, ¿no es cierto? Dentro de un diálogo intercultural podríamos entrar a una comunidad y no solo imponer, sino también escuchar ese punto de vista y de acuerdo a eso se llega a un punto en el que ambos, ¿no? El que trae y el que recibe,
puede llegar a un punto de sinergia, ¿no? Entonces, también desde esa perspectiva es donde, como lo comentaba Maca también, la clase, bueno, esa fue en otra clase, pero el conocer a la comunidad, las características también que tiene la comunidad es clave como para poder lograr el éxito también de este proceso, ¿no? El otro tercer punto es fortalecer la gobernanza y la acción intersectorial y abordar los determinantes de la salud, ¿no? Es decir, todos los procesos que están interrelacionados, ¿no? Las políticas que tienen que ver con los sectores de educación, empleo, economía, vivienda, transporte, urbanismo. También es el Ministerio de Transporte. Por ejemplo, si nosotros hablamos acá en una ciudad como Lima, por ejemplo, donde nuestros altos niveles de estrés, que ya sabemos, ¿no? Y hemos estudiado que las enfermedades no transmisibles están directamente relacionadas. No sé si lo hemos visto aquí o en el otro curso, pero hemos visto que las enfermedades no transmisibles están directamente relacionadas, ¿no? Con bueno, lo vamos a ver igual mañana en una partecita de la clase, pero están relacionadas directamente con los temas de salud mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no controlamos el estrés, el caos que puedan generar las enfermedades, hay mayores probabilidades de generar un estrés que a la vez te genere una enfermedad como que está directamente relacionada o te agrave una enfermedad no transmisible que te puede llevar luego a un proceso más complejo o a perder la autonomía o la vida, ¿no? Entonces, entendemos que hay una serie de ministerios, de sectores que están relacionados, que la salud no es solamente Ministerio de Salud, es también educación, es también empleo, porque los sectores más precarios son los que finalmente tienen tendencia a sufrir de una u otra enfermedad, ¿no? Ahora, la economía, la vivienda, o bueno, de ciertas enfermedades, de ciertos complejos que a la vez se vuelven estigma y se sigue cayendo en este círculo vicioso, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Promover la salud, ¿no? De todo el gobierno y la sociedad. Por ejemplo, acá comenta, la evidencia científica muestra que tener un trabajo fijo o no, mayor o menor nivel de estudios, de ingresos, mejores o peores condiciones de vivienda en zonas más o menos verdes con espacios para caminar, influye directamente en la salud, ¿no? Entonces, ya hemos ido mirando, ¿no? Que los espacios también, por ejemplo, los espacios en los que vivo, si es que son zonas contaminadas, si es que no son zonas contaminadas, quizá también tengo espacios verdes para caminar. Vamos a leer, lo leímos en el curso, en uno de los cursos que hubo algún tiempo atrás también, la relación que hay entre los espacios verdes y los espacios azules y la salud mental, la disminución, por ejemplo, de la prevalencia de deterioro cognitivo, que también lo leímos, ¿no? Además, por ejemplo, la aparición de basura en los espacios también promueve una mayor aparición de vectores que a su vez promueven la enfermedad y se va haciendo un ciclo, ¿no? También el estrés quizá por el trabajo fijo o no, por las condiciones, por el salario, por la estabilidad, por el nivel de estudio. Recuerden que mientras menor nivel de estudios se tenga, hay, digamos, menores posibilidades de acceder a un trabajo o a un empleo que pudiera tener mejores condiciones laborales y salariales, con lo cual también está relacionado a un factor de control emocional, de estrés, que a su vez se relaciona con las enfermedades no transmisibles, ¿no? De todas maneras, igual vamos a leer la siguiente, a ver si la siguiente semana comentamos un poquito a raíz de eso, ¿no? Ahora, y esto tiene que ver con las políticas públicas para promover la salud y la equidad. Ahora, hemos ido viendo también los determinantes sociales de la salud, que ya lo hemos leído, que está relacionado pues a las condiciones de vida, al nivel de estudios, al nivel salarial. Y acá también, ¿no? Se estudia la relación que hay entre la enfermedad, ¿no? Los determinantes y exposiciones medioambientales y su impacto en la salud mental, lo vimos también en otro curso, ¿no? Es decir, la relación
relación que hay, por ejemplo, entre la contaminación atmosférica, ¿no? Los metales pesados que hay y la depresión, la ansiedad, la tristeza, ¿no? La investigación científica que hay sobre la misma, el cambio climático asociado a los trastornos de estrés postraumático, la nostalgia, la solestalgia, la solstalgia, la angustia, la ansiedad de depresión, ¿no? Entonces, la ausencia de sol que también produce el que algunos lugares ya tengan menos días de sol que otros, ¿no es cierto? Y eso también está relacionado a un tipo de trastorno del estado de ánimo, ¿no? Que es el trastorno afectivo, el afectivo estacional, que también está relacionado. Entonces, vamos entendiendo que todo está relacionado directamente, ¿no? Aquí, yo les voy a dejar 2 artículos, ¿de acuerdo? Uno de ellos es la relación que hay entre las áreas verdes y los procesos de deterioro cognitivo, el trabajo con la depresión, es este de aquí. Lo vimos con algunos de ustedes, tuvimos la oportunidad de leer un artículo y comentarlo en la clase de métodos psicoterapéuticos, la clase pasada, pero en cualquier caso, si no lo hemos leído, igual acá ustedes tienen el artículo, lo pueden leer. Y otro que es un tema también importantísimo, que es la relación entre la ansiedad, ¿no? Y el ruido, los altos niveles de exposición al ruido a los que estamos expuestos, ¿no es cierto? Y eso también son un par de artículos, uno de una investigación realizada en Cajamarca y el otro también que tiene que ver con un análisis que se hace en Barcelona, pero hay algunos puntos que podrían serles de utilidad, que finalmente relacionan la ansiedad, el estrés, la salud mental con el exceso de ruido que hay en un lugar. Entonces, recordemos también, por ejemplo, que aquí estamos expuestos al tráfico donde hay un ruido importante y en el que pasamos las mayores horas del día metidos en el tráfico, ¿no? Con lo cual nuestra hormona del cortisol también se incrementa, que es la hormona del estrés. Y si además tenemos un nivel de estrés alto en el trabajo y si además no tenemos hábitos de vida saludables, ¿no? Y si además tenemos una condición socioeconómica o estabilidad o de inestabilidad que nos predispone a estar en una sensación de inestabilidad o de preocupación constante, obviamente mi riesgo a la enfermedad es mayor, ¿no? Entonces, con lo cual ahí también hay una serie de organismos, los ministerios de transporte, incluso de los de vivienda, como comentábamos también, el hecho de que vivas en una zona con cierta protección o con ciertas condiciones, ¿no? Ya sabemos, pues, de las condiciones que se dan en algunos casos, incluso cuando hablamos de que nos va a caer el terremoto y sabemos de las condiciones, ¿no? Que se viven en algunos lugares, que no se viven en casas que estuvieran aptas, ¿no? Sino, por ejemplo, en el centro de Lima, etcétera, o en algunos lugares que tienen condiciones de vivienda no aptos. Entonces, claro, por supuesto que eso genera también un nivel de estrés mayor. Entonces, vamos entendiendo, digamos, todo ese proceso, ¿no? Como procesos que van más allá simplemente de en sí mismo el trabajo de enfermedad en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, aquí otro punto que hablamos es fortalecer los sistemas y los servicios de salud, ¿no es cierto? Que a partir de la Carta de Ottawa, ¿no? Que es un convenio, una carta que se firmó, la promoción de la salud adquiere un papel protagónico, ¿no? Y que no solamente los servicios de salud van más allá de la provisión de los servicios clínicos, ¿no? Sino que además tiene que ver con la prevención, el cumplimiento y el poner quizá a la persona, ¿no? Como parte de este proceso orientado a su salud y que lo aborden como un todo, ¿no? Es un elemento clave para la capacidad del fortalecimiento de los sistemas de salud y su capacidad para responder a las necesidades de la salud de las personas, familias y comunidades, ¿no es cierto? Entonces, no solamente brinda la oportunidad de brindar un servicio clínico, ¿no? Sino que también es evaluar las condiciones en las que esta persona vive, trabaja, ¿no? Y también, obviamente, da la oportunidad de conectarse con otros procesos, ¿no? Entonces yo acá, por ejemplo, les traigo un ejemplo, ¿no? Bastante, digamos, bastante sencillo, ¿no? Que lo he hecho a manera de
de poder un poco ejemplificar el tema, y es acerca del problema de la violencia en las calles, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dentro de estas estrategias, primero, dentro de la estrategia número 1 es trabajar los entornos libres de violencia, ¿no? Los entornos libres de violencia, ¿cómo podemos trabajar en un entorno libre de violencia, ¿no? Por ejemplo, en un lugar donde la violencia, porque al final entendemos que en un colegio, por ejemplo, la violencia no solamente es el bullying es un tipo de violencia, pero también podemos hablar de violencia en donde, por ejemplo, interiormente del colegio, ¿no? Hay una... no sé, hay rivalidad, ¿no? Entre dos bandos, ¿no? Y se generan peleas al interior, ¿no? O también entre los mismos docentes, ¿no? Incluso un entorno de violencia en el que vive el mismo colegio, en donde salen los chicos y los chicos están expuestos, por ejemplo, a que les roben, a que incluso en la misma universidad, ¿no? Nosotros, ustedes saben que salen de la universidad y siempre están con miedo de a ver si les roban, a ver si les pasa algo, etcétera, porque vivimos en zonas que están con digamos, con mayor tendencia a la violencia, con lo cual un entorno libre de violencia será trabajar no solamente desde un enfoque, digamos, único, sino que se trabajará pues, en colegios, clubes, centros comunales, con la municipalidad, etcétera, ¿no? Ahora, en este proceso de este problema, como podría ser la violencia, se hará la participación de toda la comunidad, ¿no es cierto? Ahí sabemos que incluso hay brigadas, ¿no? Que se establecen en los barrios para poder trabajar y poder abordar este tema de la violencia y la concientización también a los mismos padres y a los mismos chicos, ¿no? Tanto en los padres de familia, alumnos, profesores, dentro de la sensibilización y la prevención. Y la gobernanza y acción intersectorial, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de trabajar con la violencia, también tenemos que hacer un análisis de qué es violencia, cómo se percibe la violencia de acuerdo a cada cultura de cada lugar, ¿no? Cuáles son los niveles socioeconómicos de los que se dan, el nivel de desempleo en el que hay. También sabemos que la violencia puede estar asociada también, ¿no? A niveles educativos, ¿no? Más bajos o niveles socioeconómicos, digamos, más bajos también, ¿no? Entonces, ¿qué se hace también para poder trabajar con esta población, para poder ir insertándolos laboralmente? Porque al final, justo lo hablábamos en las clases anteriores, ¿no? Al final es una cuestión de modelo aprendido también, ¿no? Y de la sensación o de la voluntad de pertenecer a algún grupo, ¿no? Como parte del bienestar social. Tú decides pertenecer a un grupo y en este proceso de pertenecer también puedes terminar formando parte de estos grupos violentos, ¿no? Al no ver, digamos, que tu sociedad te puede dar alternativas para poder trabajar, ¿no es cierto? Con lo cual también acá, por ejemplo, entra una cuestión del empoderamiento con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿no? Que hay acciones en cuanto se va formando a los chicos en alguna actividad, en algún oficio que pueda ser en estas zonas vulnerables, que puede ser, digamos, asumido o puedan insertarse en el mercado laboral, por ejemplo, aprendiendo algún oficio que les haga más fácil y que les abra las puertas al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, eso también es un proceso que incluso tiene que ver más con las leyes, ¿no? Hay algunos programas, por ejemplo, básicamente en España, que es el que yo he podido un poco mirar de cerca, pero Maca también comentó que acá habían algunos, porque los ha trabajado también, en donde se trabajaban con poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, adolescentes en riesgo, inmigrantes, incluso personas que habían estado con desempleados de larga duración, se les dice, en donde se les formaba y luego se les insertaba en el mercado de trabajo,
pero también es cierto que este tenía un número de horas de práctica y un número de horas de teoría. Las horas de teoría las realizaban en estos centros, por ejemplo, aprendían a hacer chefs o algún oficio que digamos que el mercado necesitara, y luego las horas de prácticas gratuitas las realizaban en los centros, con lo cual la legislación también lo permitía que estas personas iniciaran prácticas en estas empresas, que la empresa no se viera obligada a pagarle, pero que los conocía y de esta forma podía contratarlos a posterior. Entonces hay una cuestión también de políticas y leyes laborales que de alguna manera se tienen que trabajar a nivel de Estado, pero sé que también acá se hace, la cuestión es ir insertando en el mercado, ¿no? Fortalecer servicios de salud, ¿no? Que ya hemos visto, el fortalecimiento de servicios de salud tiene que ver no solamente con fortalecer los hospitales, tiene que ver con fortalecer el primer nivel de atención, ¿sí? El primer nivel de atención, y fortalecer el primer nivel de atención en salud también es fortalecer la atención primaria en salud, que tiene que ver con la prevención y con la promoción de la salud. Y la prevención y la promoción tiene que ver también con la atención primaria en salud. La atención primaria en salud tiene un enfoque que no es solamente trabajar a nivel de centros, sino a nivel de entornos, de participación comunitaria, acción intersectorial y a su vez fortalecer los servicios de salud. Entonces, es un proceso más complejo que tiene que ver solamente, o más complejo, más integral, que además está asociado con políticas de gobierno, ¿no? Entonces, este es un poco, chicos y chicas, la estrategia que se establece a nivel de de la PAO, como para poder trabajar en la promoción de la salud orientado a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? El día de mañana vamos a mirar un ejemplo, ¿de acuerdo? Y mañana desde las 7:30 hasta las 8:15 vamos a tener la presentación de esta persona que les digo, que vamos a hacer la actividad virtual número 2 como una especie de resumen. Veremos mañana si lo hacemos individual o grupal, dependiendo de la complejidad que presente la exposición, y de acuerdo a eso, luego vamos a hacer el trabajo grupal que va a, de alguna forma en el resto del tiempo, que va a permitir trabajar, va a ser una lectura, un trabajo grupal que va a permitir trabajar este proceso previo frente al examen parcial, ¿de acuerdo? El examen parcial ya también lo he cargado, y ya lo comentó Maca también, que va a ser con respecto al análisis de un tema, y lo he también puesto hasta el día domingo, ¿ok? Y luego ya trabajaremos el consolidado 2 y trabajaremos el examen final ya respecto al plan y al programa, que también va a estar asociado con esto, ¿ok? Bueno, entonces por ahora hemos terminado la clase. Mañana vamos a tener la presentación vía Meet y bueno, eso sería todo. Bueno, hasta mañana entonces. Sí, Rosemary, adelante. Sí, buenas noches, profesora. Profesora, no sé si unos minutos podría quedar conmigo para poder... Quería hacerle una pregunta personal, por favor. Ok, de acuerdo, me quedo contigo y con Maca, que tenemos una reunión. Ok, buenas noches, nos vemos mañana entonces. Buenas noches, Gracias, profesora. hasta mañana. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora.